Fórum Carlos Martínez Balmorín, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es el país Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a la sociedad al encuentro con la literatura en el festival más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a Lourdes Uranga. Ella nos presenta hoy el libro de poesía Comparezco y Acuso. No es de poesía. No es de poesía, perdón, no es de poesía. Es el libro Comparezco y Acuso. Y les voy a leer, si me permiten, su reseña, que está bien interesante. Ella nació en la Ciudad de México. Es maestra en divulgación de las ciencias y doctora en antropología por la Universidad de Lieja en Bélgica. Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo. Feminista, expresa, exiliada política, poeta. Participante de la Red Mundial de Madres, Esposas, Hermanas y relacionadas cercanas a la desaparición a los desaparecidos políticos, con sede en Bélgica. Investigadora del grupo CEISAL, que es el Centro de Estudios Internacional sobre América Latina, Mujeres, Hombres y Géneros. Démosle un fuerte aplauso y la bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro. Hice la concesión de la poesía porque mis amigas se van a ir. Entonces voy a hacer el desorden que siempre hago, porque soy desordenada. No desordenada, sino insurrecta. Y se me dice que debo empezar por un lado, empiezo por otro. Entonces voy a leer una segunda poesía y después entro al objetivo de nuestra conferencia, que es este libro, Comparezco y Acuso, que es parte de mi vida. Creo la parte más importante. En fin, voy a leerles una poesía que se llama, esta es poesía más vieja, se llama Mudanza. De pronto lo pequeño construido se esfuma. Me había traicionado mi propio útero. Ese órgano, más tarde cómplice, aloja sin mi consentimiento un óvulo fecundado. Entonces todo se vuelve frágil, menos el óvulo fecundado. Mi casa ya no es mi casa. Llegan a reclamarme los hombres de la familia, mi padre y mi hermano. No digo de la casa porque a esa estructura, cobija, techo, limpieza, calor, canción, ellos no habían aportado nada. Y se mudó la niña, mujer, construcción, mujer, trabajo, mujer, 19 años, óvulo fecundado. Perdió la mayoría de edad que consiguió de niña. Y no obstante, no volvería a ser niña, en adelante mujer. Es tan fácil perder la mayoría de edad para una mujer. Padre, hermano y futuro esposo, decidiendo tu vida. Trabajarás para ellos con amor. Hasta que la muerte física o mental acabe contigo. No te preocupes, será fácil acabar contigo. El esfuerzo de años esquilmado. Solo queda la breve maleta conteniendo 3 mudas. El derecho al estudio se convierte en una gran concesión, en un gesto generoso del esposo a quien habrá que pagar. Deber al esposo el favor de existir como error estadístico
¿Cuándo se había visto antes de los años 60 que una mujer mexicana, con los miserables recursos que la estadística marcaba como predominantes o lo fecundado, quisiera continuar sus estudios? Eso hay que pagarlo. Que no se note la ausencia, que la casa esté limpia, que tampoco se note la pobreza. No va a estar solo el transporte. Que el generoso esposo siempre encuentre comida bien hecha, caliente, bien servida, hasta que no puedas más. Sumas tus deudas. Debes más. Debes a los hombres de la familia que hayan perdonado tus culpas en el momento preciso que la costumbre lo manda. Ante la morena sonrisa de tu niña, la rabia de todos va pasando, y la rabia de la mujer donde cabe. La rabia de las mujeres ya no cabe en ninguna parte. En las paredes de las cocinas rebotan los gritos. Las blasfemias ya no caben ahí. Ya no caben en las recámaras. Ya no caben en las chozas humildes donde la recámara es cocina y el patio estancia. Habrá que reparar las alas, volcar tanta rabia, habrá que volar. Vayamos con el libro. ¿Alguien iba a ayudar con el libro? No, bueno. Este libro, como lo dice en su portada, iba a ocupar como lo dice en los foros, es una parte de la historia. Ahora ya le podríamos aumentar muchas cosas, aunque creo que esa parte de la historia es la más interesante. Está cruzada con lo que me pasaba y con lo que le pasaba al país. No es mi historia nada más. Una mujer que nace en Tepito, una zona pobre y brava de la Ciudad de México, que decide ser distinta desde muy joven y que el país empieza a dar muestras de horror, porque daba horror lo que estaba pasando en el país. Y daba horror lo que me pasaba en mi casa, porque estaba yo sometida a un esposo patriarcal horrible, ¿no? Entonces, vivía yo una vida de la que tenía yo que escapar, ¿no? De alguna manera tenía yo que escapar. En realidad, no me casé por amor. Yo creo que muchas no nos casamos por amor. Entonces, pero sí amaba a mis hijos, ¿no? La vida se complicaba y cada día se complicaba más y se complicaba más. Y entonces sucede lo de la masacre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Y yo había regresado a la escuela porque fue un trato que hice con mi esposo cuando me casé con él, aunque él, cuando regresé a la escuela, no le pareció y me hacía muchas cochinadas, pero bueno, el caso es que a pesar de todo yo regresé a la escuela, a estudiar la prepa a los 30 años, porque había dejado inconclusa mi escuela, y en ese momento fue cuando la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Yo ya trabajaba, limpiaba mi casa y estudiaba. Quién sabe cómo le hacía yo. Claro que reprobaba y faltaba y... Pobre mujer. Nomás de acordarme me doy lástima.
el caso es que sucede todo esto. Yo como trabajadora social veía la situación en que vivía la mayoría del pueblo de México, en gran pobreza, con grandes carencias de servicios, de vivienda, de todo lo que se supone tenemos derecho. Y el dolor de esta situación y de la muerte de la gente y también de la masacre del 10 de julio de 1971, golpeó las conciencias sobre todo de los jóvenes que vivíamos en la Ciudad de México. Y toda mi familia era muy rebelde, mi papá no, porque él ni iba, ¿no? Pero mi hermano, mi madre, todos nos horrorizábamos de lo que estaba pasando. Eso de mi familia, no de mi esposo, ¿no? Ya con mi esposo mejor me quedaba calladita. Ya vivía yo en la clandestinidad con él ni me hablaba de lo que estaba pasando, ¿no? Porque él quería que me ocupara yo de mi casa y de mis hijos y de mi comidita y que incluso no fuera yo a la escuela, estaba curioso de que iba, con todo y que había quedado conmigo y que me iba a dejar estudiar. Decido divorciarme, se complican las cosas porque mi marido no lo acepta. Yo me senté con él y le dije, mira, es una manera de terminar con las hostilidades. Nos divorciamos y se acaban los pleitos, tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío. Y vemos que el juez diga qué hacemos, cómo vamos a pasar esto de los hijos. Yo no quiero quitártelos, ¿no? Y según él tampoco quería quitármelos, pero me los secuestró. Un día fue por ellos, yo se los sacaba y luego él me los sacaba, ¿no? Y dije, ya basta. Bueno, primero me los secuestró, me los desapareció como por 2 meses. Y cuando volví a saber de ellos, ya dije, ya basta, ya no voy a jalar a mis hijos, pero yo ya no regreso nunca más a tu casa, ¿no? Y con el país como estaba, y la efervescencia, toda la gente era rebelde, todos estábamos indignados, todos, algunos se quedaban callados, pero indignados estábamos todos de lo que pasaba. Y nos organizamos para la lucha armada. Mucha gente hizo grupos para oponerse al gobierno porque queríamos cambios, aspirábamos a un tipo de socialismo, cierta inspiración de la Revolución Cubana, pero no del socialismo de la Unión Soviética, pero eran cosas todavía no muy maduradas. Lo que sí teníamos en mente es que íbamos a crecer, que íbamos a hacer un gran ejército revolucionario, que íbamos a estar unidos a todas las revoluciones del continente, porque Estados Unidos estaban los chicanos, el Black Power Liberation, el Black Army Liberation, los derechos civiles, en Guatemala la revolución, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, toda América Latina se estaba levantando, y entonces nosotros también queríamos participar en eso y creíamos que íbamos a hacer un gran ejército continental. Estados Unidos invirtió mucho en la contrainsurgencia, pagó para que hizo la Casa de las Américas, hizo otra escuela en Brasil para pagar a mercenarios a luchar contra los grupos que se insurreccionaban contra sus gobiernos. Por supuesto que hubo insurrecciones mucho más conocidas, como la argentina de los montoneros, como la chilena, con Allende a la cabeza, como, bueno,
no quiero dar una clase de historia toda, sino que estamos un poco con México, ¿no? Entonces, todo eso influyó en el pensamiento, en nuestro pensamiento en aquellos años. Y quisimos participar. Éramos el único, digámosle, comando, porque no era, digamos que era un frente, pero era una inspiración. Como grupo éramos pocos, aunque fuimos miles, juntándonos, podemos decir que fuimos miles. Nuestro grupo era de 8, pero teníamos conectes con Sonora, conectes con Chiapas, con Guatemala, con Estados Unidos para comprar armas. El caso es que nuestro accionar guerrillero duró como año y medio y después nos detuvieron en una especie de trabajo de barrido del Estado, de barrer a toda la insurgencia. Genaro Vázquez y todos en ese momento fueron detenidos, fueron asesinados. Ya desde el 67 en Chilpancingo había habido casos de alguna desaparición. Pero yo creo que de alguna manera nuestro grupo, que era el FUS, Frente Urbano Zapatista, hace una especie de corte en la historia de la guerrilla en México. Esa es un poco, es una hipótesis mía y de nadie más, creo. Primero nos llevan, como empezaron a acostumbrar, todavía no existía lo que se llamaban los comandos los comandos de la muerte. Pero ya estaba Nazararo al frente de un grupito, de lo que después sería, no me acuerdo, pero un grupo de contrainsurgencia, el más canijo que se dio en el país, y el más terrible y el más torturador. El caso es que yo creo que nos detienen, bueno, nos torturan, primero nos llevan a una cárcel clandestina, ahí nos torturan, después nos llevan a una cárcel legal y nos presentan a la prensa, y digamos que ahí es donde yo digo que hubo un parteaguas, porque después ya los llevaban muy poco a presentar a las cárceles oficiales y empezaron a desaparecer y a hacer ajusticiamientos extrajudiciales, a matar a la gente sin juicio previo, a burlar todas las leyes, hasta la de la guerra. En la guerra el enemigo tiene derechos, y sin embargo, para el Estado mexicano calladito, nadie tenía derechos. Y por una circunstancia de que ellos creyeron tal vez que habían dado un fuerte golpe a la guerrilla y que ya no iba a haber más, quedamos vivos. Y pasamos, y si quieren les voy a leer, pasamos primero a la cárcel primero a la judicial de la cárcel clandestina, que no, según yo estaba en Iztapalapa, pero pues no sé, esa cárcel clandestina. Cuando yo salí de ahí, golpeada, humillada y todo lo que nos pasa ahí, que no, en esas cosas mucho muy dolorosas no me gusta detenerme, les voy a decir lo bonito. Cuando salí, dije, qué chingona soy. Todo lo que aguanté, todo esto lo viví y aquí estoy todavía viva. Caramba, que aguanto, caramba, que soy poderosa, me sentí hasta poderosa. Diles cuántos años tienes. ¿Cómo? Diles cuántos años tienes. Diles tu edad. Yo ahorita tengo 82 años. Increíble. Muy poderoso. Y entonces me sentí, y yo creo que un poco también el haber entrado a la guerrilla y a estas circunstancias es un
poco como mujer era también empoderarme, porque en mi grupo discutíamos, decíamos cómo se iban a hacer las cosas, cómo estaba el país, hablábamos, nadie me callaba la boca, ¿no? Claro que teníamos una líder, Paquita Calvo, que era muy buena teórica, pero que se apagó después de la cárcel, se apagó mucho después de la cárcel. Y mi hermano, que era el estratega en las acciones, Francisco Uranga. Bueno, y les decía que les voy a leer una de estas mudanzas, ya les leí una, la de la mudanza con mi embarazo. Y ahora les voy a leer una mudanza que le llamo en mi libro Mudanza al Infierno. ¿Cuántos infiernos me esperan en esta vida? Si este se prolonga, no saldré nunca más. Regresaré a la posición fetal. Jamás caminaré en dos pies. Regresaré a la oscuridad nunca conocida, a la animalidad humillada. Entramos por un estacionamiento, de ahí me bajaron siempre sometida bajo la superficie del suelo. Focos y rendijas que no hacen sino gritarme sobre la falta de aire y luz natural. Estábamos los 8. Llegamos juntos Roberto, Paquita y su amigo, Elena y yo. Y en las mazmorras ya estaban Pancho, Margarita y Carlos. Ahí nos juntaron. Aunque ya nos habíamos reunido en el sitio de detención clandestina, no nos habíamos visto. Ahí nos vimos en la presentación que hicieron a la prensa. Flachazos y preguntas que nos hacían sentir que seguíamos vivos, aunque acosados como vacara a la entrada de un matadero. Bendito el día que demolieron Tlaxcuaque. Debieron invitarnos. Siempre soñé con poder participar en ese trabajo humanitario. Poner una bomba generosa que destruyera esa cloaca. No estaría mal. Había que castigar ese pasado destructivo más allá de lo humano, más allá de lo posible. Yo estaba en una galera para 14 o más. ¿Una galera muda? No, la mugre también habla. La soledad grita, me gritaba, aquí se ha doblegado a la humanidad, se ha envilecido al hombre y a la mujer, se le ha acostumbrado a la miseria, a la vida retorcida, a la inmundicia, a la oscuridad, a la injusticia, a la degradación. Nadie me había hablado de Tlaxcuaque, pero me bastó ese día o esas horas para reiterar que la revolución era necesaria. Y lloré, pero no por mí, sino por cada persona que dejó ahí su mensaje de mugre, su mensaje de soledad, de sangre, microbios muertos a falta de un anfitrión donde multiplicarse, muertos de esperar, microbios muertos de competir entre tanta mierda, la cloaca abierta con todo su muestrario de inmundicias, formato tumba, ratas nadadoras que desafían el tifo y otras 40 enfermedades del reino, dueñas indiscutibles del reino de la fetidez. Y yo, segura de que de ahí si salgo será en una montante llena de plagas, no sabré hablar, habré perdido mi capacidad de comunicarme con otros seres humanos. Las últimas personas con las que he hablado han sido policías. Ellos también están mutando a la degradación, a la nada. Mi entorno es Tlaxcuaque. Las pequeñas ventilas que dan al nivel del suelo de la calle exterior están en los pasillos, no en las galeras, no en los sótanos. Mi conexión con el mundo son mis compañeros a los que veo en los momentos de las entrevistas
de los diarios, con los diarios. Los periodistas fueron los que nos informaron que eso era Tlaxcuaque. Mi conexión es también una pequeña llave de agua donde lavo maniáticamente sin jabón mis manos, mis pantaletas, la parte de los pantalones que han estado cerca de mis genitales y los sacudo sin osar colocarlos en ninguna parte, todo está sucio. Cuando emprendí esta pequeña limpieza me tuve que quedar desnuda de medio cuerpo, cuidando que el guardia no estuviera cerca. Nunca había estado tan desnuda, tan vulnerable como si esos ojos pudieran liquidarme. La galera tenía aproximadamente 12 metros de frente y un pasillo por donde pasaba la vigilancia, pasillo de rejas, sin sitio alguno ni cosa alguna con que arropar mi desnudez. Intenté reconocer la parte interior de la galera por si tenía que refugiarme en la oscuridad, estar segura de dónde poner mis pies. La galera no tenía sino las planchas de cemento, un escuálido foco en el pasillo que aventaba una tenue penumbra al frente de la galera. En el mismo frente, pero del lado de la reja, estaba el grifo y una pequeña cañería debajo. Al intentar limpiarme me exponía los ojos homicidas. Sacudir y volverme a poner la ropa húmeda era la única solución. Una vez logrado, cansada, pienso mi repulsión y me siento en una litera apenas alumbrada. Reflexiono en el foco y el agua, los veo como en contacto con la actividad humana inteligente, como los libros que no tengo. Sin darme cuenta, comienzo a cantar un suave arrullo. Me estoy arrullando, me estoy consolando y el sueño me vence y duermo en la cama de cemento 40 centímetros levantada del suelo. Pienso en mis compañeros, tan honrados como yo. No saben cuánto los amo. Cuando el celador me llevaba al galerón, me dijo que debía portarme bien porque en caso contrario me enviaría una celda con hombres para que me violaran. No le hice caso. Pensé que tenía órdenes precisas sobre nosotros y solo me decía eso por bocón. De otra manera no se puede explicar por qué cada uno de nosotros estuviera en una galera que sirve para un montón de desventurados, en lugar de una celda individual. 20 literas de cemento, 14 para yacer, y si entran más desdichados no importa. Habían desalojado Tlaxcuaque para nosotros. Pensé en mi madre, que seguramente había recorrido muchas cárceles buscando a sus hijos, y a mis hijos con un estremecimiento más, deseando que el odio que me tenía su padre sirviera para alejarnos del drama que estábamos viviendo. Mi humanidad bajo tierra, pero no en una tumba honorable, no en la región de la transformación de la materia en su canto a la vida, sino en la región de lo innombrable, de las regresiones insondables. Gracias. ¿Qué hora son? Son 6:34. ¿Alguien que comente o quiere que les diga otra cosa, les platico otra cosa? Bueno, les puedo platicar lo que está pasando ahorita. Resulta que han pasado muchos decenios, no solo años, ¿no? Y ahora, incluso, en lo que fue Lecumberri, que allí estuvo mi hermano y muchos de mis compañeros en la cárcel de Lecumberri, que está en la calle de Lecumberri. De lado está la calle de Albañiles. En la calle de Albañiles estaban antes los juzgados. Y en la calle de Lecumberri pues estaba la penitenciaría, ¿no? Porque hay dos tipos de cárceles, donde están los sentenciados
ahí se supone, es una revoltura, mi caso tiene. El caso es que estaban nosotros íbamos a Lecumberri, a los juzgados, porque los juzgados estaban pasando por unos túneles raros debajo de Lecumberri, iba uno a dar a los juzgados. Estábamos en el 25 de lo penal, que estaban del lado de la calle de albañiles. ¿Y por qué estoy platicando eso? Porque nos iba a contar que está pasando hoy. ¿Qué estamos viendo? Bueno, resulta que Lecumberri ahora es el Archivo General de la Nación y lo reposaron y de todas maneras se siente el peso con todo y que no está la mugre esa de Tlaxcuaque. Yo ya visité Tlaxcuaque ahorita, tiene una parte como parque y tiene una parte todavía como de sótano, pero no se ven las celdas o los galerones donde metían a la gente. Está como estacionamiento abajo, pero siempre abajo. Entonces, en Lecumberri está las fotos de Pepe Revueltas, están las fotos de los que fuimos encarcelados y está mi nombre con letras doradas. Ahora no, ahora, pero yo creo que hay una trampita en todo eso, porque nos están poniendo especie de sitios de la memoria, porque una cosa es cierta, que hay que estudiar ese periodo y que hay que reivindicar muchas cosas de ese periodo y acabar con la historia negra que el Estado hizo sobre nuestra vida, ¿no? Y que si yo estoy viva, yo lo creo que fue por esa casualidad de que todavía no empezaban a desaparecer, ¿no? Y que esas desapariciones y esos crímenes fueron semillas de bandas que han asolado a México, ¿no? Y que siguen y no está nadie en la cárcel o están muy pocos, ¿no? Y sobre todo de aquellos tiempos se podrían localizar a las personas, simplemente a todos los generales que les dieron ascensos, les daban ascensos cuando nos fastidiaban a nosotros. Y esas nóminas yo creo que todavía existen. Si yo estoy viva, muchos de ellos también no están vivos. Pero si hay una especie de querer recuperar la verdad de aquellos hechos y las causas por las que existió la rebeldía. Y entonces se está tratando, hay una comisión con 5 comisiones, hay un gestor que es Encinas, se puede decir, y hay 5 comisiones, uno para la verdad y el resarcimiento histórico, otro para la búsqueda, otro para el resarcimiento económico, para la justicia, y son 5, ya se me fue uno. Entonces, se ve que ya no tuvieron, porque yo no creo que haya sido el Estado solito, sino que nosotros yo tengo 40 años luchando por todos los que, desde que regresé, me incorporé al frente contra la represión, ¿no? Entonces no es un milagro que ahora ya nos reconocen o que ya queremos que estemos en la historia, sino que es un proceso de lucha. Y yo creo que bien, pero que desgraciadamente la justicia, que es lo que nosotros anhelamos y esperamos, no se va a dar. Que pongan a los generales en el banquillo de los acusados y que los metan a la cárcel. El mismo presidente es como que los militares le caen bien y son los militares los que
todos esos años masacraron al pueblo, ¿no? Claro que no son los mismos con nombre y apellido, pero hay esa obediencia de vida y esa paternidad y esa, pues esa manera de gobernar ha dejado como por 10 sexenios maltratado al país, ¿no? Y ahora se esperan alguna recuperación. En Guerrero, por ejemplo, en el pueblo del Quemado, desaparecieron a todos los hombres del pueblo del Quemado. Entonces, todo eso fueron militares. La playa de Icacos de Guerrero era la salida para los vuelos de la muerte. Subían a los guerrilleros a los aviones y los tiraban en el mar. Entonces, la situación de ahora es, por un lado, nos están llamando porque nos hacen memoriales, somos muchos los que nos llamamos sobrevivientes, no sé bien cuántos seremos, pero sí somos como 1.300, ¿no? Sobrevivientes de la guerra de aquel tiempo. Y nos llaman y hay distintos comités, pero vamos a ver hasta dónde llegan. Hasta ahorita nos han dado los memoriales y nosotros les hemos dicho que no queremos memorial por justicia, que queremos justicia. Y en eso estamos. No sé si tengan preguntas o quieran. Más interesante no puede estar esta charla. Nos falta el café y nos falta tiempo. Pero yo sé que ustedes tienen preguntas importantes que hacer. No sé si abrimos una ronda de preguntas, ¿les parece bien? Y pues aprovechamos lo más que se pueda para escuchar esta historia de vida tan interesante. Y la propaganda, el libro, aquí está, aquí lo tengo, no sé cuándo lo vendan, por ahí están los vendedores. Yo voy a rifar uno, a ver ahorita cómo le hacemos. Y sigue con lo que decías. Ok, ¿alguien que quiera comentar algo? Adelante, por favor. Mucho gusto. Diana Víquez. ¿Me tienes? Quítate el Claro, mucho gusto. Soy Diana Áviles y es un honor y un gusto escucharla. No tenía preparado venir al espacio, en realidad soy docente en la normal para maestros aquí en Hidalgo y vine a traer a un grupo, pero en la entrada me dijeron que estaba la presentación del libro y dije, quiero escucharla y bueno, por fin tengo el honor de conocerla. Hace un tiempo se cruzó sus palabras, su sombra por mi vida, porque pues, no, yo soy de un pueblo de aquí de Hidalgo. Y pues ahí en las pláticas salió que conocieron a una mujer, a una guerrillera. Y tiempo después supe que se referían a usted. Entonces, escucharla es súper bonito, súper importante, pero sobre todo me refuerza el compromiso que tengo con la defensa de los derechos humanos, con los feminismos, con el feminismo y con que, bueno, desde hace un montón de tiempo soñamos con un México donde las personas podamos ser libres y donde estas historias de terror no se repitan. Entonces, yo eso quería decirle y también donde comprar el libro. Gracias. Creo que aquí está, allá y adentro. Ahorita viene. Pero aquí debe estar el vendedor. ¿De qué pueblo de Hidalgo? Huitzila. Fíjate. Sí, por eso quedé súper sorprendida. ¿Es posible? Sí. Sí, yo lo andaba por Huitzila y de ahí era el esposo del que me divorcié. Ese señor tan feo es mi tío. Madre. No me digas.
No, yo tampoco. No se preocupe. Me arrebató a mis hijos, ¿y sabes? Cuando estas son intimidades cuando los sacó. Voy a contar que yo no gustaba a mis niños, ¿no? Una cosa que para mí era una babosadita, él la convirtió, era verdad, pero una verdad como cambiada. Fue a llorar con su hermana, a que le guardara a sus hijos porque yo era terrible, no sé qué, que los dejaba dormir en el suelo. Y es que a veces mis hijos les decía yo, ya los dientes y la pijama y que quién sabe qué, y me decían otro ratito, yo otro ratito, y se quedaban dormidos en la alfombra, y decían, ay chamacos, la tos, quién sabe qué, váyanse a la cama, y ya los demás. A mí se me hacía una cosa que le podía pasar a cualquier madre, que no tenía mayor importancia, que ya les había dicho a los niños a la cama y querían jugar más. Y resultó que se los llevaba porque yo los dejaba dormir en el suelo. 5 minutos que en lo que me volteaba ya estaban. Bueno. ¿Alguien más, chicos? Ay, mi hija linda. ¿Les gustó? Sí. Pues denle un fuerte aplauso, por favor.